Buenas tardes, mi nombre es Miguel Faraco, soy el número 35 de la lista y me corresponde hablar sobre el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Por definición, este síndrome va a consistir básicamente en la asociación de por lo menos dos insuficiencias glandulares, las cuales van a estar mediadas por mecanismos autoinmunes. Según la clasificación, vamos a tener tres tipos. El tipo 1 se va a presentar principalmente en la infancia, y el tipo 2 y el tipo 3 lo vamos a encontrar en la edad adulta. Hoy me corresponde hablar sobre el tipo 1. Este síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 también es conocido como el síndrome de poliendocrinopatía autoinmune candidiasis distrofia ectodérmica. Esto es una enfermedad autosómica recesiva que va a consistir básicamente en la asociación de por lo menos dos de tres componentes que van a conformar la tríada de esta enfermedad, que van a ser la candidiasis mucocutánea crónica, el hipoparatiroidismo primario y la insuficiencia suprarrenal. Se establece de que solo esta tríada completa se presenta en el 50% de los pacientes y que mientras más rápido se manifieste el primer componente de la tríada, pues hay mayores probabilidades de que se presente la tríada completa. Es característico que este tipo de síndrome se presente en la infancia con la característica de que va a tener una secuencia cronológica. Y va a ser la siguiente. Antes de los 5 años, incluyendo hasta el primer mes de vida, se va a presentar la candidiasis crónica. Antes de los 10 años, se va a presentar el hipoparatiroidismo. Y más o menos a los 15 años se va a presentar lo que es la insuficiencia suprarrenal. La incidencia de esta enfermedad, aunque es un síndrome raro, va a tener mayor prevalencia en poblaciones con alto grado de consanguinidad. Y pues va a variar en las diferentes regiones, presentándose con mayor frecuencia en los judíos e iraníes, con una frecuencia de 1 por cada 6.500 a 9.000 habitantes. En la región Cerdeña de Italia, en 1 de cada 14.400 habitantes. Y en Finlandia, en 1 de cada 25.000 habitantes. En cuanto a la relación de mujer a hombre, es más frecuente en el sexo femenino, con una incidencia de 2 a 1. ¿Cuál es el mecanismo inmunopatogénico de este síndrome? Y es que, pues, como ya se dijo, es una enfermedad autosómica recesiva, que básicamente pues, va a consistir en mutaciones de un gen regulador autoinmune llamado el gen AIRE. ¿Qué es el gen AIRE? Pues es un factor de transcripción humano que se van a encontrar en la región 3 de la zona 22 del brazo largo del cromosoma 21, el cual va a tener un peso de 58 kilodaltons y va a estar constituido por 14 exones. Este gen, principalmente, en mayor cantidad, se va a encontrar sobre las células epiteliales tímicas medulares. Y en menor proporción lo vamos a encontrar en ganglios linfáticos, vasos, médula ósea, glándulas suprarrenales, hígado y las células de sangre periférica. ¿Cuál es la función de este gen AIRE? Y es que este gen me va a inducir la tolerancia de las células T para que no se me produzcan estos ataques autoinmunes sobre estas propias glándulas del organismo, por medio de 4 mecanismos. Y es que me va a inducir la expresión de autoantígenos periféricos en células que se van a encontrar en lo que es el tejido del timo. Me va a inducir la selección negativa de estas células autorreactivas que se encuentran en el timo. Me va a inducir la regulación de la transcripción y me va a inducir el proceso tímico de inducción y mantenimiento de autotolerancia inmunológica. Al haber una mutación en este gen, se va a inhibir la tolerancia de las células T y por lo tanto se me va a producir como una normalidad, pues una reacción inmunológica contra los tejidos glandulares, produciéndome todas las manifestaciones clínicas que conllevan este síndrome. Esta enfermedad, pues principalmente es una enfermedad autosómica recesiva, pero se han reportado casos de herencia autosómica dominante que van a estar asociados a otro gen, que es el gen G228W. De acuerdo a las zonas o el exón que va a afectar del gen AIRE, pues vamos a tener diferentes tipos de mutaciones. Dentro de las más conocidas podemos tener la mutación R257X, que se va a encontrar en el exón 6, y es el que se va a presentar en el 60% de los pacientes finlandeses.
Luego vamos a tener la mutación Y85C, que se va a encontrar en el exón número 2, y es la que se presenta comúnmente en los judíos iraníes. Luego vamos a tener la mutación R139X, que se va a encontrar en el exón de la posición número 3, y ellos es el que se manifiesta en las personas que se encuentran en la región Cerdeña de Italia. Luego vamos a tener la mutación 13, que se encuentra en el exón número 8, y es el que me va a causar pues, el síndrome en los europeos del norte-occidente, británicos y los descendientes americanos. También hay que destacar que de acuerdo al tipo de mutación, pues vamos a tener unos rasgos fenotípicos que se van a manifestar. Y principalmente van a ser en el tipo de mutación R257X, la cual pues va a producir o me va a generar una predisposición a presentar candidiasis mucocutánea, pero a diferencia pues va a haber una baja prevalencia de insuficiencia suprarrenal. Y en cuanto a la mutación Y85C, pues va a haber una predisposición a que los pacientes judíos me presenten queratopatía. En cuanto a las manifestaciones clínicas de este síndrome, pues van a depender principalmente de la deficiencia glandular de origen autoinmunitario que se esté presentando en ese momento. Todas estas manifestaciones van a ir precedidas por meses o años entre cada una de ellas, y algunas veces pues, se pueden presentar entidades inmunitarias no endocrinológicas. Dentro de las principales manifestaciones clínicas que conforman la tríada clásica de manifestaciones de este síndrome, vamos a tener la infección por Candida albicans. Ella se va a presentar en la totalidad de los pacientes que presentan este síndrome, y la edad de presentación va a ir desde el primer mes de vida hasta los 21 años, con una media de 6.5 años. Ella no me va a afectar a la totalidad de la superficie corporal, se dice que solo afecta menor al 5%. Se va a encontrar en diferentes partes del organismo, como puede ser la mucosa oral, produciendo un proceso inflamatorio que se puede presentar de dos formas. Una candidiasis hiperplásica crónica, que se va a presentar con placas blanquecinas hiperqueratóxicas. Y la otra forma que se puede presentar esta candidiasis en la mucosa oral es la forma atrófica, que pues, puede progresar hasta presentar o hasta volver la mucosa oral delgada y presencia de leucoplasia, la cual es muy importante debido a que tiene potencial carcinogénico. Esta infección por Candida albicans, aparte de la mucosa oral, pues se puede encontrar en el esófago y se va a manifestar como dolor retroesternal. También se puede manifestar en piel y anexos, principalmente en uñas, y pues esto va a preceder a la manifestación en la mucosa oral. Y a nivel intestinal vamos a tener manifestaciones como meteorismo y o diarrea. Y a nivel de genitales, principalmente en el sexo femenino, que se va a presentar como vulvovaginitis. ¿Por qué se da esta infección por Candida albicans? Y es porque se produce un déficit inmunológico de hipersensibilidad retardada contra los antígenos de este tipo de hongo. Esto se dice que es una inmunodeficiencia celular secundaria, pero un hallazgo muy importante es que la respuesta humoral va a estar intacta en estos pacientes, por lo tanto se va a impedir que pues, se haya una diseminación sistémica de la cándida. Como segunda manifestación importante vamos a tener el hipoparatiroidismo, la cual pues es la primera anormalidad endocrina que por lo general se presenta en estos pacientes con este síndrome. Se va a presentar en el 79 a 100% de los pacientes en una edad comprendida desde los 19 meses de edad hasta los 44 años, con una media de 7.5 años. Principalmente se va a presentar en el sexo femenino más que en el sexo masculino. Y es muy importante distinguir el hipoparatiroidismo de otras enfermedades que cursan con una hipocalcemia persistente, como es el síndrome de DiGeorge, la enfermedad de Kenny-Coffey y el síndrome de Barakat. Las manifestaciones del hipoparatiroidismo pues, principalmente van a depender del grado de hipocalcemia que esté cursando el paciente. Y de acuerdo a este grado de hipocalcemia, pues las manifestaciones van a ir desde una fase asintomática hasta casos más graves como contracturas musculares paroxísticas o crisis convulsivas. Y pues para diagnosticar los niveles de hipocalcemia, pues son muy importantes los signos de Chostek y de Trousseau.
El signo de Chostak, pues, es la contracción dolorosa de la hemicara, en especial del surco labial, al percutir el nervio facial. Y el signo Trousseau, pues, es la contracción dolorosa de la eminencia tenar, cuando el manguito del tensiómetro se insufla por lo menos 3 minutos por encima de la presión sistólica. Y la última manifestación, creo que es la más importante, que se manifiesta en la tríada clásica de esta enfermedad, es la insuficiencia suprarrenal. Se presenta en el 60 a 100% de los casos, con una media de edad de los 14.6 años, pero ella va a presentar sintomatología cuando hay una destrucción glandular mayor al 90%. Va a presentar unos síntomas poco sensibles, como son fatiga, debilidad y mareo. Y otros gastrointestinales como náuseas, calambres abdominales, vómitos, diarrea y pérdida de peso. Muy importante es la hiperpigmentación de piel y mucosas, sobre todo en genitales, en mamas, en pieles expuestas al sol y en tejidos que tengan pues microlaceraciones o microtraumatismos. Esta hiperpigmentación va a estar producida por la propiomelanocortina, la cual es el precursor de la lipoproteína B, la corticotropina y la melatonina. Y es muy importante debido a que la hiperpigmentación de la piel es el signo más específico para diagnosticar la insuficiencia suprarrenal. En cuanto a otras manifestaciones clínicas de la insuficiencia suprarrenal, vamos a encontrar que si hay deficiencia de mineralocorticoides, vamos a encontrar hipotensión, que principalmente va a ser ortostática, va a haber deseo por la sal en el paciente, y va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico que va a cursar con hiponatremia, hipercalemia e hipercalcemia. Además, pues vamos a encontrar disminución de la libido, ligera acidosis, hipoglicemia, eosinofilia leve, linfocitosis y anemia monocítica ligera. Es muy importante tratar la insuficiencia suprarrenal, ya que pues, estos pacientes se pueden descompensar muy fácilmente cuando son sometidos a un evento quirúrgico o cuando son víctimas pues, de una infección, la cual puede conllevar a una crisis suprarrenal, la cual puede ser mortal para el paciente. Es muy importante también destacar de que si se diagnostica la insuficiencia suprarrenal como primera endocrinopatía en este síndrome, hay menor riesgo de que este paciente presente un hipoparatiroidismo. Esas manifestaciones clínicas pues, son los que conforman la tríada clásica de la enfermedad y son también los llamados componentes mayores del síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Pero también pues, vamos a tener los componentes menores que se producen en mucha menor frecuencia y vamos a encontrar el hipogonadismo hipergonadotrófico presentado principalmente en mujeres en el 24 al 60% de los casos y se va a manifestar por amenorrea primaria, trastornos de desarrollo puberal, falla ovárica prematura y en un corte histológico vamos a encontrar que las gonadas se van a encontrar hipoplásicas, con infiltración de tejido fibrótico y infiltración linfocitaria, lo cual hace pensar de que ya se está en evidencia de un daño glandular. Luego vamos a encontrar otro componente menor, como es la enfermedad tiroidea autoinmune, que es muy poco común, está muy poco documentada en este tipo de síndrome, y tiene una media de presentación de los 20.3 años. Es mucho más frecuente que se presente el hipotiroidismo que el hipertiroidismo. También vamos a encontrar la diabetes mellitus tipo 1, que tiene una frecuencia muy baja, solo se va a presentar del 0 al 12% de los casos. Y también vamos a encontrar la hipofisitis linfocítica, que también es muy poco probable, pero en el caso de que se presente vamos a encontrar alteraciones en los niveles de hormona de crecimiento, de la vasopresina y va a haber deficiencia de la hormona adenocorticotropina. También dentro de los componentes menores vamos a tener trastornos no endocrinológicos. Dentro de ellos vamos a tener la gastritis atrófica crónica, la cual se va a presentar en el 13 o 27% de los casos, la cual puede progresar hasta una anemia perniciosa en el 0% a 15%, la cual pues es producida debido a que esta gastritis atrófica me va a producir un síndrome de malabsorción.
Y también pues vamos a tener la hepatitis autoinmune, que se presenta en el 10 a 15% de los casos, con una presentación en edades de 5 a 21 años, y que pues los grados pueden variar desde una hepatitis leve hasta cuadros fulminantes que ponen en peligro la vida del paciente. También dentro de estos componentes menores no endocrinológicos vamos a presentar bronquiolitis o bronquiectasias, la distrofia ectodérmica, que va a estar constituida por esta triada, que es la queratoconjuntivitis, que es esta que vemos acá en la imagen, la hipoplasia del esmalte dental y defectos unguiales. Estos pacientes también pueden presentar el vitiligo en un 8 a un 25% de los casos, alopecia en el 13 a 72% de los casos, y estas manifestaciones que son muy raras encontrarlas, pero también se pueden encontrar, como son la vasculitis, la asplenia, que es la ausencia del vaso, la atrofia del nervio óptico, polianitiasis, anemia hemolítica y neoplasias malignas, que pueden ser carcinoma epidermoide de la mucosa oral, de lengua o de esófago, y el adenocarcinoma gástrico. El diagnóstico de este síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 pues es de gran importancia para el correcto diagnóstico y el correcto diagnóstico a tiempo también, y para tratar al paciente con el reemplazo hormonal adecuado. Es muy importante también para hacer el seguimiento familiar estrecho, debido a que pues, esta enfermedad tiene un gran componente hereditario, y así evitar un fallo endocrino secundario a futuro en estos tipos de pacientes. Para el diagnóstico, pues es muy importante establecer las tres principales etapas del síndrome, que vamos a tener la etapa potencial, la etapa subclínica y la etapa final. En la etapa potencial en la que se va a presentar anticuerpos circulantes, pero en esta etapa pues es muy difícil diagnosticar la enfermedad como tal, debido a que no van a haber alteraciones funcionales, es decir, el paciente no va a tener sintomatología. En cuanto a la etapa subclínica, ya se va a poder evidenciar infiltración mononuclear, principalmente de linfocitos, se va a encontrar la destrucción glandular progresiva, y por lo tanto ya este paciente va a tener alteraciones y se van a encontrar en las pruebas funcionales que se le realizan a este paciente. Y en la etapa final de este diagnóstico, pues ya las manifestaciones clínicas están bien definidas, y estas manifestaciones pues se establecen ya que hay una insuficiencia glandular marcada. El diagnóstico pues es muy importante para corroborar la insuficiencia glandular. ¿Y cómo se corrobora esta insuficiencia glandular? Pues por medio de dos procedimientos. La detección de anticuerpos, que esta se realiza en fases iniciales, y lo podemos hacer con la determinación del interferón omega o alfa 2, lo cual me ayuda a una mayor detección de lo que es problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, debido a que en la mayoría de los pacientes se van a encontrar aumentados estos anticuerpos. Anticuerpos antiparatiroideos, como el anti-CASR y el anti-PTH, que se va a encontrar alterado en el 10 al 50% de los pacientes. Anticuerpos antisuprarrenales, como el 21 hidroxilasa y la 17 hidroxilasa, la cual es indicativa de un fracaso suprarrenal. Y el anti-NALP5, que es muy indicativo, es muy importante tenerlo en cuenta, ya que nos predice un futuro hipoparatiroidismo. Otras pruebas de diagnóstico que son muy importantes ya para confirmar nuestro posible diagnóstico son las pruebas imagenológicas, como la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada, en la cual pues vamos a encontrar que las glándulas afectadas se van a encontrar atróficas, con una infiltración linfocitaria y con una sustitución del tejido glandular por tejido fibrótico. También es muy importante para llevar el control de pacientes genéticamente susceptibles debido a la característica que tiene esta enfermedad y su componente hereditario. Como último, tenemos las pruebas de laboratorio específicas para este síndrome, como son la determinación de glicemia en los pacientes que se sospecha que puedan presentar diabetes mellitus tipo 1, las pruebas de estimulación con cosintropina, que son para determinar si hay insuficiencia suprarrenal. Esta cosintropina es un derivado sintético de la adrenocorticotropina, y ella pues principalmente estimula la producción de cortisol en la corteza suprarrenal, por lo tanto
es una prueba funcional. También vamos a tener la determinación de TSH, hormona luteinizante y folículo estimulante. Los niveles de testosterona son muy importantes en los pacientes masculinos. Y una de las pruebas de laboratorio más importantes para diferenciar el síndrome tipo 1 del síndrome tipo 2 y 3 es la detección de calcio y fósforo para diagnosticar el hipoparatiroidismo. El tratamiento de esta enfermedad, pues básicamente va a depender de acuerdo a la deficiencia glandular que presenta el paciente. En el caso de que ya se encuentre con una insuficiencia suprarrenal, se va a tratar con un reemplazo esteroideo, que el fármaco que más se utiliza es la hidrocortisona, debido a su vida media corta, y pues que se asemeja en el ciclo circadiano al cortisol que se encuentra pues, normalmente en el cuerpo. Se recomienda pequeñas dosis, y es muy importante tener en cuenta que hay que aumentar estas dosis en los periodos de estrés para evitar las complicaciones del paciente. En el caso de que se presente deficiencia de mineralocorticoides, pues se va a tratar con el acetato de fluorocortisona. Y en el caso de que el paciente se esté tratando la insuficiencia suprarrenal, es muy importante llevar un control periódico de tensión arterial, renina plasmática y potasio sérico, porque esto nos va a ayudar a saber si la dosis está bien, si está aumentada o si está disminuida. En cuanto a la otra manifestación, como es el Candida albicans, pues se va a tratar con antifúngicos del tipo azoles, como son el clotrimazol, el ketoconazol, el cual hay que hacer pues una mención importante debido a que él me va a inhibir la síntesis de cortisol, por lo tanto es muy importante en pacientes que también cursen con insuficiencia suprarrenal. También vamos a tener el itraconazol y el fluconazol. Se ha demostrado de que hay resistencia al tratamiento para la cándida en el caso de que se utilicen tratamientos múltiples. Y es muy importante la evaluación de manera periódica en infantes para establecer los anticuerpos que me pueden llevar a diagnosticar pues, una insuficiencia glandular. Para tratar el hipoparatiroidismo, en el caso de los pacientes que lo presenten, se van a utilizar básicamente suplementos de calcio y vitaminas. En el caso de los pacientes que progresan hasta una anemia perniciosa y una gastritis atrófica, debido a que ellos producen pues, un síndrome de mala absorción, y por lo tanto pues, va a disminuir la absorción de calcio en pacientes con hipoparatiroidismo, por lo tanto también se van a tratar con suplementos de calcio. Y en el caso de que los pacientes presenten diabetes mellitus, que es muy poco frecuente, pues se van a tratar con insulina. En cuanto a los nuevos manejos de la enfermedad, se dice que se están tratando ahorita con terapias inmunosupresoras, las cuales han tenido muy buenos resultados, sobre todo con glucocorticoides, y la terapia génica, que es el futuro, en el cual pues se trata de, o se corrige la mutación del gen de manera pues, de base, y pues es muy prometedora debido a que el gen mutado es muy bien conocido y ha sido codificado sin ningún tipo de problemas en la actualidad. Gracias.